Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Y así, pues, algunas expresiones más de sectores que están organizados. Ahí volvemos a la preocupación de, por ejemplo, de la clase media, sectores de escasos recursos que no están organizados de esa misma forma, que sus voces puedan ser escuchadas y que puedan ser tomadas en cuenta. Usted decía, pues al final del programa de ayer, si realmente esto se van a escuchar esas voces, si va a ser algo sometido a un consenso, si ya se va a circular de esa forma y va a ser aprobado tanto en el Congreso como por el Poder Ejecutivo. Y esperemos que no. Y así lo establece la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe de ser fruto de un consenso entre los diferentes sectores. Ahora, vamos a remontarnos al inicio de esto y por qué quizás, de por qué estamos aquí, por qué estamos en este momento, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que el Estado no genera los ingresos suficientes para cubrir sus egresos. Entonces, en esto tiene varias alternativas para, digamos, entre comillas, ponerlo simple, el análisis, tiene varias alternativas para llegar a fin de mes o llegar a fin de año, ¿no? ¿Cuáles son? 1, reducir gastos. 2, tomar más dinero prestado. O 3, elevar sus ingresos. Esos son, grandes rasgos, sus 3 opciones. Y en los últimos años hemos visto que han reducido sus gastos, definitivamente, pero en inversión, gastos en inversión. No así en gastos corrientes como se ha demostrado con estadísticas. La reforma de la que no se ha hablado en estos últimos años de manera abundante es la reducción del gasto en inversión, que impacta en el bienestar de la gente. El Estado tiene que tener un rol activo en materia de inversión porque tiene un impacto muy positivo en el crecimiento y en el desarrollo territorial. Y como no se han hecho todas esas inversiones en gastos de inversión, claro, no hay un retorno en el futuro. Como son gastos corrientes que no producen un beneficio en el futuro, pues esos gastos que se han realizado en estos últimos años no han generado ingresos en el presente ni en los próximos años. Otra opción que mencionamos, ¿cuál es? Tomar más dinero prestado. Y en los últimos años se ha tomado más dinero. La deuda pública, la deuda consolidada del sector público ha pasado de 57,000 millones de dólares en 2020 a 73,000 millones de dólares hace unos meses en 2024. O sea que ha aumentado un 30%. Evidentemente eso llama la atención de organismos internacionales que dicen, bueno, esta senda en que llevan de endeudamiento no es sostenible. Tienen que pasar entonces al tercer punto, que es una reforma fiscal que debe ser acompañado de otros elementos que ahora voy a mencionar, pero terminando la idea, entonces tienen que pasar a este tercer paso, que es elevar los ingresos. E incluso elevar ingresos para poder tomar más dinero prestado. El tema es que si el gobierno continúa tomando prestado sin elevar los ingresos, los prestamistas internacionales le van a requerir entonces una mayor tasa de interés para enfrentar ese posible riesgo de impago por parte del gobierno dominicano. Y pensar en no pagar la deuda está fuera de juego por las terribles implicaciones que tiene para el riesgo país y la estabilidad económica de la República Dominicana. Lo que no podemos dejar de lado y perder de perspectiva es ese nivel de endeudamiento en el que estamos. Definitivamente no es sostenible en el futuro. Como decía ahora mismo, la deuda consolidada del sector público asciende a 59% del PIB, del Producto Interno Bruto, y evidentemente hay que prestarle atención y hay que hacer algo al respecto. Entonces, la necesidad de elevar las recaudaciones por parte del Estado, entonces, se entiende, ya que hay otros temas que ya han sido abordados, como el tema del gasto, el tema del endeudamiento, pero necesitamos ver los planes justamente del lado del gasto, y no se trata de ejecutar menos, como ha ocurrido, de ejecutar menos en gastos de inversión, sino de eficientizar el gasto. O sea, es gastando en lo necesario, en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos, y no es celebrar eventos o gastar en publicidad.
Los ciudadanos, y parte de esas conversaciones que he sostenido desde ayer, me reiteraron ese sentir de que los ciudadanos cuando pagan impuestos quieren sentir que se lo están devolviendo con servicios de calidad. Deben sentir que lo que se acuerda, los acuerdos que se lleven a cabo, se va a cumplir por parte del Estado. Eso era lo que decían. Ok, vamos a suponer que sí, que todo esto circule como exactamente lo han propuesto. Nosotros tenemos que comprometernos entonces a toda esta partida, todas estas revisiones que van a hacer que tengamos que, pues, gastar más en impuestos. Pero necesitamos también entender que del otro lado van a cumplir lo acordado. Y uno de los elementos que afecta a la deuda es el sector eléctrico, por ejemplo, doña Carmen. Y esta es la fecha en que el pacto para la reforma del sector eléctrico, que se firmó en febrero de 2021, no se ha cumplido. No han habido sanciones y no ha pasado nada. Se debían reducir, por ejemplo, uno de los elementos del pacto eléctrico era reducir las pérdidas de un 31%, más o menos, un 15% en 6 años. Y lo que se han hecho es subir las pérdidas y subir el costo de la factura. En julio se promulgó la ley de responsabilidad fiscal, justamente para, y como un requisito a ello, a la reforma fiscal, es que se aprobara una ley de responsabilidad fiscal que estableciera límites, comisiones, del lado del gasto del gobierno. Pero no se ha aprobado ni difundido el reglamento de aplicación. Es cierto que tienen 180 días para ello, parece mucho, pero bueno. Pero hasta tanto no se apruebe y no se difunde ese reglamento de aplicación de esa ley de responsabilidad fiscal, que es lo que nos permite ver como ciudadanos cómo es que se va a aplicar esa ley, entonces no deberíamos de proponer una reforma fiscal. Porque esto es lo que nos va a entender, nos va a dejar, nos va a permitir comprender cuáles son los límites que se van a establecer, por ejemplo, a determinadas partidas, como por ejemplo a la publicidad del gobierno o a eventos del gobierno que no sean necesarios. Entonces, básicamente, hay que hacer un análisis de la calidad del gasto, determinar su aporte al desarrollo económico de la nación. Este proyecto de reforma, de modernización fiscal, que por ejemplo cambia el nombre de ITEVIS al IVA para adaptarse a estándares internacionales, va a implicar cambios importantes. Como comentamos ayer, por ejemplo, va a aumentar de un 0% a un 18% el ITEVIS o el IVA en determinados productos que estaban exentos, que son bastantes. Y puede esto, por tanto, trasladarse, este aumento del ITEVIS al precio del producto, al precio final del producto y, por tanto, elevar la inflación. La eliminación de estos incentivos fiscales que tienen más de 10 años, lo celebramos en cierta medida porque agrega más equidad al sistema, porque pone a grandes empresas a pagar igual que pequeñas y medianas empresas, pero puede afectar el clima de inversión, puede afectar la inversión extranjera y por ende la entrada de divisas, igual que la creación de empleo. Pues hay que ver ahí en todo este engranaje no solamente el aumento de impuestos ITEVIS en productos y también en otros servicios, que lo dije ayer, por ejemplo, el servicio de belleza y peluquería, cuando lo comenté con algunas personas, particularmente algunos jóvenes, estaban horrorizados porque iban a tener que pagar, se les iba a encarecer lo que pagaban normalmente por ese servicio, un 18% más. Vemos como positivo el proyecto, por ejemplo, de ley que incluye la consignación de aportes dirigidos a recapitalizar el Banco Central. Aumenta ese porcentaje. O sea que hay aspectos positivos, oportunidades en este proyecto que he presentado, pero también hay riesgos que deben ser considerados. Y parte de esto es justamente, como mencionaba usted al principio, doña Carmen, a nadie le gusta pagar, evidentemente. Llevar a cabo una reforma no es fácil, pero hay muchos elementos en el contenido que deben ser considerados. Y yo, para esto, pues, es resaltar, como decía ayer, esto impacta fuertemente a la clase media. Y no solamente por elementos que se resaltaron, algunos que mencionamos, como por ejemplo el aumento del impuesto a la circulación, que es el marbete, que también se está reduciendo el monto exento de IPI,
considerando cómo ha ido aumentando el costo de la vivienda. Otros elementos ha sido, pues, tanto ampliar la base del ITEVI. Entonces, hay elementos que ver, que deben de ser comunicados, como por ejemplo, uno es la gradualidad. El impacto que puede tener revisar elementos que pasen de 0 a 100, pasar de un extremo a otro. O sea, por poner ejemplo, tanto de lo del ITEVI como por ejemplo el esquema de incentivos, van a pasar entonces de 100 a 0. El tema de aprobar una reforma fiscal y no, por ejemplo, leyes de forma independiente cada cierto tiempo, hace que se elimine también una flexibilidad de adaptación. ¿A qué me refiero? Si con el tiempo se ve que tiene un efecto muy nocivo, algunas de las medidas implicará modificar una ley que contempla otros sectores. Entonces, es muy difícil. ¿Qué te permite una reforma? Tener un marco bien amplio de lo que se va a hacer, pero tiene este reto. Y ya para ir cerrando, la reflexión del día de hoy, doña Carmen, es 2 puntos más quizás agregar. Darle más peso a combatir la evasión fiscal. La gente se manifestaba sus quejas de que ya estás pagando bastante. Estos dueños de empresas, personas asalariadas, y dicen, oye, hay que enfatizar en los procesos que reduzcan la evasión fiscal. Escuchaba una entrevista que le hicieron al ministro Jochi Vicente, y él decía, bueno, es que hay restaurantes que cobran el ITEVIS, emiten precuentas, 0 facturas, y luego no pagan el ITEVIS. Entonces, por ejemplo, utilicemos el dinero de la publicidad para educar y enseñar a la población a pedir sus facturas. Establezcamos metodologías para poder entonces atacar este tema. Entonces, se ha hablado de cómo reducir la evasión en el sector de electricidad, pero no se ha realizado. Entonces, hay que hacer mucho más énfasis en el tema de la evasión fiscal, como por ejemplo en la informalidad. Se ha hablado de la informalidad, de que es muy amplia y que tiene que tratar de ir incorporándolo a la formalidad para reducir la evasión. Ese tema pues no se abordó en detalle. Y por último, la educación y la comunicación. Hay que asimilar la propuesta, hay que ser transparente en el costo-beneficio, en el análisis, en las implicaciones que esto conlleva. Entonces hay que ser transparentes y hay que tener ese diálogo, no simplemente pues imponerlo, hacer una campaña para que pasen las cosas y entonces acompañar a la población. Hay gente que estaba ya preocupada, me dice, bueno, ¿y cómo es? Entonces, para hacer una declaración ahora tengo yo que hacer una declaración. Veía yo incluso un meme de Poteleche, de todo lo que iba una persona que ingresa 52,000 pesos a declarar y cómo lo iba a hacer. Así que, bueno, son muchos cuestionantes. Hay que seguir depurando y analizando esto, que puedan socializar la propuesta que depositaron en el Congreso para poder analizarlo y seguir entonces debatiendo este tema y que las empresas y las personas puedan planificarse también, ¿no? Claro. Mientras tanto, y como aquí tenemos respuesta, porque usted responde, hay algo que a mí me llama la atención desde el desconocimiento y la preocupación como ciudadano. Siempre nos dijeron durante este periodo que el endeudamiento estaba dentro de los costos razonables y aceptables, y que ese no era el problema de la economía ni de la actual administración. Pero en la exposición del ministro de Hacienda, que sigo diciendo que como expositor fue creíble y fue convincente, él cree eso que estaba proponiendo, aunque en el pasado dijera otra cosa. Entonces, él planteó algo que es un ABC si tú lo aplicas en tu economía doméstica. Llega un momento que tú no puedes seguir buscando más dinero prestado, porque no vas a poder pagar. Entonces, ¿qué pasó con los préstamos? Ya no podemos pedir más prestado, ya nuestra capacidad crediticia pasó de la fantasía que decía que eso no era inconveniente. Liliana. Bueno, esto se calcula con una relación matemática y se calcula en base también al Producto Interno Bruto. Entonces, si el Producto Interno Bruto creció
2021, 2022, bien, porque como se amplía el denominador, claro, lo de arriba, aunque crezca, pues sigue siendo menor, ¿no? Eso es una relación matemática. Ahora, como pasó el año pasado, que el Producto Interno Bruto creció 2.4%, este año se ha ido encaminando en ese sentido para llegar a un 5%, pero como no ha crecido como en años anteriores, pero sí el nivel de endeudamiento ha ido creciendo, entonces ya esa relación no es igual que al principio de los 4 años. Pero además, como decía... Los intereses me señalan aquí también, sí. Sí. También, a medida que ha ido pasando los años, sí ha habido una gestión, eso hay que decirlo, eficiente del Ministerio de Hacienda para ir reestructurando deudas, o sea, que vencían en estos años, lo ha ido, digamos que, entre comillas, pateando hacia adelante. Entonces, eso implicó no tener que pagar unos determinados intereses en estos años, pero y deudas y capital, pero implica entonces pagarle en unos años futuros, venideros, que hay que hacerle frente. Entonces hay que aumentar los ingresos para hacerle frente a esas deudas que no se pagaron estos años, que hay que pagarlo en el futuro. Y que además, como decía, también el punto es que cuando elevas los ingresos también tú tienes mayor capacidad de endeudarte. Entonces vuelves y creas ese espacio fiscal para entonces tomar otros préstamos y poder hacer tomar otras medidas de erogación de gasto. Y lo que justamente parte de lo que me decían personas pues allegada es, oye caramba, si parte de lo que aquí se busca con este proyecto de reforma es invertir gastos de inversión, ¿por qué? Porque son tan importantes, ¿por qué no se ha hecho en los últimos 4 años con los recursos que tenía disponibles? Porque ahora necesitamos este proyecto para entonces hacer ese gasto de inversión. Porque anteriormente el mensaje era, esto sí creemos que es importante, pero la ejecución presupuestaria no lo decía. Pero ahora sí lo es y eso forma parte del proyecto. Entonces, con el proyecto de modernización fiscal que dice, bueno, vamos a invertir en transporte, en la electricidad, conectar las provincias, e invertir en salud y educación, pero ¿por qué no se había hecho anteriormente? Entonces, me parece un primer periodo realmente, sí. Correcto. Entonces, ahí eso es lo que cuestiona y lo que hace que las personas pues digan, óyeme, hay un momento que yo ya no doy más. Y aunque se esté hablando de aumentar en 350 pesos el bono de Aliméntate, hay que ver si van a aumentar entonces el IVA a un 18% a muchos de esos productos que esas personas consumen, los 350 pesos serán suficientes. Entonces, hay que ver y hacer una relación de costo-beneficio también, porque no necesariamente esto va a implicar un aumento, una dinamización de la economía, un aumento en el PIB que implica entonces que ese porcentaje haga que se recaude más. Entonces, es ahí el tema que se tiene que evaluar y que considerar, porque pudiera ser, eso decía, que tenga un efecto muy nocivo y que haya que volver a revisar algunos aspectos y que tenga que entonces darse incentivos específicos. Ahí siempre los controles, las auditorías son vitales. En el 2021, cuando se hablaba de la reforma, se decía, oye, saliendo una pandemia, entendemos que sea necesario conversar sobre aumentar los ingresos, pero en ese momento había muchas personas que necesitaban más apoyo y todavía hay muchos sectores que lo necesitan, pero hay que ver la forma de cómo apoyarle, el contenido y la forma de apoyarla, ¿no? Mucho de qué conversar. Sí, y hay algo que ayer de alguna manera se comentó, pero he escuchado porque esto ha sido, óyeme, friendo y comiendo definitivamente, con algo histórico que suspendieron la Asamblea Revisora para recibir al ministro de Hacienda, cosas que están pasando en nuestro país. Uh-huh. El ministro ha dicho que en efecto se notará en la economía el primer año, habrá menos consumo, usted se va a asustar con Ariel y va a decir, mire, no vamos al cine, no vamos al restaurante, no le compremos ropa a los muchachos, vamos a controlar el uso del vehículo. Pero él dice que eso en un año, muchacha, que la economía vuelve y se levanta. ¿Eso es así? Bueno, sin duda, todas las reformas cuando se hacen en el corto plazo tienen un efecto,
muy distinto en el mediano y en el largo plazo. Y por eso mencionaba ahí algunas medidas, como por ejemplo, aumentar el IVA a todos esos productos, eso automáticamente se va a trasladar al precio final de esos productos y va a aumentar la inflación. ¿Qué va a hacer? Va a encarecer el costo de producción o de llevar el servicio a los ciudadanos y por tanto que van a hacer las personas a consumir menos. Eso es así. Pero eso mismo que mencionaba ahora, forma individual, de que bueno, entonces vamos a pensar en no ir al restaurante, no salir, todas esas cosas que uno puede hacer de forma personal e individual. Eso es lo que dice mucha gente, dice, oye, si yo me estoy apretando y yo no voy a tal sitio, no voy al otro, no me vengan a mí a decir entonces que hicieron un evento de 50 y pico de millones, cuando yo estoy dejando de ir a algunos sitios. Entonces, es ahí la importancia de que cuando se pasen leyes como esta, de reforma, y esto no es únicamente República Dominicana, esto es así, las otras jurisdicciones y países, tiene que venir acompañado de una comprensión por parte de la población. No significa que esté de acuerdo, pero sí comprensión, y para que tenga una comprensión hay que socializarlo, hay que ver que yo estoy comprendiendo cuáles son mis compromisos, pero yo estoy comprendiendo cuál es el tuyo y cómo tú vas a garantizar el tuyo. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.